Sí, yo por lo general, después de que termine de llamar lista, que ya le doy cerrar aquí al tema, al final al final me recuerdan y llenamos la asistencia. Es súper importante el tema de la asistencia. Así entren, diga ustedes, a las 8:30, 9, al final me recuerdan y yo les lleno la asistencia, por favor. Ayer nos hicieron un comunicado de la agencia de empleo con respecto a temas de asistencia, con respecto a temas de los trabajos, con respecto a temas de todo lo que está en la plataforma. Entonces es muy importante la agencia de empleo, pues como les comentaba, es la que hace el esfuerzo junto con las empresas, con las diferentes empresas, para poder dictar este tipo de capacitaciones. La agencia de empleo de la caja de compensación, ¿vale? Entonces están siendo muy quisquillosos porque muchas veces se inscriben a los cursos y no los terminan y tampoco se certifican. Y el esfuerzo que se hace sí es grande en cuanto a material, docentes. Entonces, digamos que la agencia de empleo está siendo muy quisquillosa con este tema. No sé qué acciones toman en la medida en que de pronto no se certifiquen o eso, porque sería mentira decirles que yo sé que si no se certifican, no sé, la verdad no sé qué acciones toman, ¿vale? Pero la agencia sí está molestando mucho con este tema, ¿vale? Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. Recuerden que pasamos el curso con el 80% de todo, o sea, 80% de asistencia, 80% de notas. ¿Listo? Pasarlos es certificarlos. No es simplemente que los vamos a pasar, no es que, listo, estuviste, no, van a tener un certificado que cruzaron el Power BI y es un certificado emitido por la U Compensar. ¿Listo? Para que también lo tengan en cuenta porque es un certificado bastante bueno para las hojas de vida. Sirve harto. ¿Listo? Y eso me lleva a una solicitud que les hice en la sesión pasada. Yo sé que eso el jueves es complicadísimo porque ustedes ya están, eso es casi viernes, ¿no? Y ya el fin de semana uno no toca el computador para nada. Pero resulta, bueno, aquí ya llenaron 2 más, pero hace un rato estaba, solo 8 personas se han llenado la evaluación diagnóstica. Aquí es importante, si no tienen la evaluación diagnóstica, no se certifican. Necesitamos la evaluación diagnóstica, ¿vale? Y lo otro es que no ingresaron al foro sino 4 personas. ¿Listo? Como les comentaba la sesión pasada, este es un curso de ustedes. Este es el curso de Power BI para ustedes. Aunque se llama Power BI para la gestión administrativa, en realidad es el curso de Power BI para ustedes. Es un curso que está enfocado a ustedes, al manejo o que ustedes le puedan sacar la mayor experiencia de esta herramienta. Entonces es de ustedes. Esto que ven acá, esta plataforma también es de ustedes. Entonces, por favor, utilícenla lo más posible. Vuelvo y le repito, yo sé cómo son los jueves, casi siempre cuando se deja algo el jueves, no se hace, ya no se hace. Pero de todas maneras tengámoslo en cuenta, ¿vale? Es importante que hagamos todas estas actividades. El foro no les lleva 2 minutos, entran a la plataforma y en 2 minutos ustedes llenan el foro, ¿vale? Lo mismo la evaluación diagnóstica, los que ya la prepararon, ¿cuánto se demoraron? Alguien que la haya respondido ya. Menos de un minuto. Menos de un minuto, son 4 preguntas demasiado sencillas. Es más como para hacernos un panorama desde la universidad, nosotros aquí, o los docentes. Es más de eso, no se demoran más de un minuto respondiéndolo. ¿Listo? Lo que sí les puedo preguntar, y es mi deber hacerlo, es si tienen algún problema ingresando a la plataforma. ¿Alguno no ha podido ingresar a la plataforma por algún inconveniente que tenga? Con respecto a la plataforma, no les puedo solucionar problemas de computador. Bueno, si el computador no les está funcionando, sí no puedo ayudarles mucho. Con respecto a la plataforma, ¿tienen algún inconveniente? No. ¿Alguno no ha podido ingresar a la plataforma? ¿Para alguno es la primera vez que ve esta pantalla? Vale. Por favor, si tienen algún inconveniente, me escriben al... bueno, que el grupo está abierto. El grupo de Power BI está abierto, entonces también me pueden escribir por ahí, no habrá ningún problema. ¿Listo? Se los recomiendo encarecidamente. Entonces, estamos viendo Power BI para la gestión administrativa. Ustedes son el grupo 17, G17. Para los que están llenando, yo no miré estos requisitos de inicio. Miren, lo mismo. Esto es obligatorio. O sea, estos no lo podemos pasar. Estos 4 puntos primeros, que son autorización para el tratamiento de la información, el formulario del registro, la evaluación diagnóstica y el foro, son
obligatorios. ¿Sí? Si ustedes quieren certificarse en realidad y quieren obtener su certificado en la universidad, deben llenar estos datos. Si no, no se pueden certificar. Mire, todavía faltan unas personas por llenar la autorización de tratamiento de datos y todavía faltan unas personas por registrarse. En el registro les van a pedir el grupo. Nosotros somos G17, ¿vale? G17 somos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por favor, los que faltan, les voy a seguir insistiendo que lo hagan. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, estamos en nuestro curso de Power BI para la gestión administrativa. En la sesión pasada vimos ahí la sesión pasada vimos una pequeña introducción con respecto más que Power BI, es algo de lo que hace parte de Power BI, que son las herramientas para la inteligencia de negocios y análisis de datos, y algo así muy, muy somero con el tema de ciencia de datos. ¿Listo? Hoy vamos a adentrarnos un poco más a lo que es Power BI. Con respecto a eso, quisiera preguntarles, ¿alguno no tiene instalado el Power BI en su computador? ¿O en el equipo en el que están trabajando en este momento? Power BI Desktop. Ok. Entonces, asumo que sí lo tiene instalado. Vamos a mirar esto. El de Volcán. Bueno, Power BI para la gestión administrativa, julio del 2022. Entonces, ahora sí vamos a centrarnos un poco más o específicamente en una herramienta de inteligencia de negocios que es Power BI. ¿Qué traduce Power BI? Pues es en realidad el Power Business Intelligence, es la herramienta líder de Microsoft para el tema de análisis de datos. Análisis de datos. Y ya, ¿por qué voy a hacer énfasis en el análisis? Porque hay varias tareas que se forman alrededor de la ciencia de datos, y una de esas es el análisis de datos. Entonces, Power BI, Power Business Intelligence, es esa herramienta, es una herramienta muy versátil, es una herramienta que ha cogido mucho auge, prácticamente o básicamente. ¿Por qué? Porque toma tanto poder o ha cogido tanto auge de Power BI, porque pues cuando ustedes abren Power BI, de entrada se dan cuenta que los menús son muy parecidos a los menús de Office. Entonces, ya vamos a ver qué es ese tema de los menús. La herramienta es muy fácil de manejar y tiene un poder exagerado, tiene muchísimas cosas. O sea, es un poder brutal el que tiene Power BI para tema de análisis de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Power BI? Pues nada, es un conjunto de funciones y herramientas que funciona como una solución de análisis empresarial, ¿sí? Entonces, a través de esta herramienta podemos visualizar y analizar datos de tal manera que podamos dar información relevante o conocimiento del negocio, o sea, que otorguemos a partir de los datos que nos entregan, podamos darle conocimiento al negocio. La ventaja del Power BI es que está enfocado al usuario final. Ya no es solamente que la gente de TI, o sea, nosotros la gente de tecnología, somos los que estamos manejando este tipo de herramientas. Entonces, es una herramienta enfocada al usuario final. ¿Listo? Entonces, la idea es que puedan tomar decisiones más sencillas y ágiles. ¿Por qué se pueden tomar las decisiones más sencillas y ágilmente? Porque pues esas bases de datos se van a montar en un solo cuadro de mando o en varios cuadros de mando, cuadros de control, dashboard. ¿Listo? La presentación o la información que se presenta en Power BI se hace de manera visual, y entonces todo el tema se vuelve muy interactivo. ¿Listo? Todo el tema se vuelve muy interactivo. Entonces, casi todo se hace a través de dashboard, ¿sí? Que pues básicamente es un tipo de informe que utiliza gráficos interactivos e intuitivos. Y aquí con este tipo de gráficos pues, nos podemos resaltar o visualizar de una forma más interactiva la situación de la empresa o de los datos que nos están entregando. ¿Listo?
¿Qué no es Power BI? ¿Qué no es Power BI? Y esto es muy importante, ¿listo? Esto es muy importante. Power BI no es un Excel con superpoderes, ¿listo? Hay mucha gente que dice, no, es que eso es lo mismo que un Excel, pero tiene más herramientas. No, definitivamente no. Power BI es otra cosa. No es el reemplazo de Excel. De hecho, de pronto los que no han manejado Power BI y después de terminar el curso, fácilmente nos pueden decir, no, sabe que yo sigo manejando Excel. ¿Listo? No es solamente un reporteador, o sea, no es que solamente vamos a hacer vistas o imágenes de vistas, no es solamente un reporteador. Y no son solo gráficos bonitos, sí se pueden hacer cosas muy interesantes, pero no es solamente gráficos bonitos, porque por debajo Power BI tiene muchísimas herramientas adicionales que nos permiten analizar la información y tomar mejores decisiones de esos datos que nos están entregando. Entonces, súper importante con esto. Ahora, ¿cuáles serían entonces esas ventajas de Power BI? ¿Por qué se ha vuelto tan utilizado? Pues el tema de flexibilidad nos permite extraer información importante de una amplia gama de escenarios, o sea, de muchísimos tipos de datos. Podemos tener datos de Excel, podemos tener datos de archivos planos, podemos tener datos de bases de datos como SQL, Postgres, Oracle, ¿sí? Podemos traer datos directamente desde la web. Entonces eso hace que la herramienta sea muy flexible. El tema del proceso, optimizar, limpiar y transformar los datos dentro del marco del proceso que les comentaba de las tareas de TL, de la ciencia de datos. Sí, para Power BI es muy fácil hacerlo, aunque hay que manejar algunas herramientas, pero nos permite eso, optimizarlo, limpiarlo de tal manera que tengamos la calidad de nuestros datos sea la mejor para poder analizar en profundidad esos datos. La innovación, acuérdense que innovar es crear cosas nuevas a partir de escenarios ya dispuestos. Todo el tiempo estamos innovando en Power BI, o sea, la innovación es porque ustedes pueden crear informes, ¿sí? Que son totalmente interactivos, no son los informes planos, entonces para que lo tengan en cuenta. La personalización, está bien que nosotros trabajamos en diferentes empresas, pero nosotros le podemos dar ese toque personal a los informes, y hay gente que se vuelve muy dura haciendo esos informes. Es multiplataforma, ¿sí? Porque Power BI, aunque no se deja instalar en Mac, ahí sí quiero de una vez comentarles, el Power BI Desktop no trabaja en Mac, pero sí puede trabajar en web. Entonces, y sí puede presentar informes, sí lo podemos trabajar, los informes que se crean sí se pueden mostrar en dispositivos móviles. Entonces, por eso también se habla de la multiplataforma, porque tenemos el Power BI Desktop, que es para equipos Windows, el Power BI Mobile, el Power BI Service, que es web. Entonces, eso hace que también se vuelva un poco interesante el tema de utilizar Power BI. Los usos comunes de Power BI, entonces, conectar a datos, transformar, limpiar datos, crear objetos visuales, gráficos, grafos, ¿sí? Creamos informes, ¿sí? Los informes es la colección de varios objetos visuales, ¿sí? Compartimos informes con otros usuarios mediante el servicio de Power BI. ¿Listo? Esos son los usos comunes de Power BI. Aquí viene una parte muy importante y quiero que hagamos un análisis sobre esta diapositiva. Los tipos de análisis de datos que existen en todo el tema de ciencia de datos. Los tipos de datos que nos podemos encontrar, perdón, los tipos de análisis de datos. Hay diferentes análisis que yo puedo hacer como analista de datos. Entonces, aquí los describimos en esta gráfica. ¿Cuáles existen? Existe un tipo de análisis descriptivo, ¿cierto? Un tipo de análisis descriptivo que simplemente me permite revisar qué ha pasado. Yo tengo unos datos, me entregan unos datos y yo voy mirando qué es lo que ha pasado. Esta me gusta más. Me gusta más esta diapositiva. Entonces, lo mismo. Entonces,
existe un tipo de análisis que es un análisis descriptivo de esos datos. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Entonces miramos los hechos, las cifras, otros datos que proporcionan una idea detallada de la información que nos están dando. Aquí simplemente revisamos, ¿sí? Hay otro tipo de análisis que es el análisis de tipo diagnóstico, ¿sí? En donde a partir de los datos que nos entregan, entonces yo examino esos elementos y evalúo por qué está ocurriendo ese resultado. Entonces ya no solamente miro qué pasó, sino por qué pasó. ¿Listo? Hay otro tipo de análisis de datos que es el tipo de análisis predictivo. ¿Qué va a pasar? Entonces yo hice ya esto, ya miré por qué ha pasado. Aquí entonces reviso y digo, no, ¿qué podría pasar entonces a partir del análisis que hice acá en estos dos diagnósticos, en estos dos tipos de análisis, ¿cierto? Entonces, dados estos datos, ¿cuál sería el resultado para el siguiente mes? Es decir, por ejemplo, estoy revisando las ventas de un producto en el transcurso de 2 o 3 trimestres, entonces puedo hacer una proyección de lo que va a pasar posiblemente con el siguiente trimestre, o por semanas o por meses. Entonces, ese es el tipo de análisis de tipo predictivo, ¿vale? Y hay otro tipo de análisis que es un tipo de análisis prescriptivo. ¿Listo? Yo aquí puedo hacer un escenario en donde digo qué va a pasar, pero aquí reviso o analizo qué hacer para quien tenga este escenario que está acá. ¿Sí? Para tener este escenario que está acá. ¿Qué hacer para que esto pase? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo lograr un resultado específico? Entonces, empiezo a generar escenarios para crear ese tipo de análisis. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la gráfica está sobre un plano en donde entre mayor tenga la dificultad tenga el análisis, mayor va a ser el valor de los datos o el análisis que entrega este tipo de análisis, ¿sí? Entonces, para el análisis prescriptivo, pues sí, es difícil hacer, no es tan fácil. La línea de dificultad del análisis prescriptivo no es tan fácil. Llegar a hacer análisis prescriptivo necesita el uso de varias herramientas adicionales, no solamente Power BI, ¿sí? Pero el valor que da este análisis es muy alto. Por eso es que está dentro de esta gráfica en esta posición. Y eso nos lleva a mirar otra parte de nuestro gráfico, ¿sí? ¿Cuál es ese uso o en dónde encaja Power BI en estos tipos de análisis? ¿Sí lo ven? Entonces, para Power BI es muy fácil hacer análisis descriptivo y análisis de tipo diagnóstico. ¿Sí lo ven? Por eso es que Power BI aquí, ese es el uso habitual de Power BI en estos dos tipos de análisis. Cuando ya quiero hacer un análisis predictivo, entonces tengo que combinar, lo puedo seguir haciendo, Power BI con herramientas como R o con herramientas como Python. Entonces, con estos dos tipos o con esta combinación de los tres, empiezo a hacer análisis de tipo predictivo. Entonces, ya tengo que combinar varias herramientas. ¿Listo? Y ya, si quiero hacer análisis prescriptivo, ya utilizo herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Aquí de pronto me faltó ubicar el mismo Python, puede estar acá. ¿Sí? Sin embargo, la idea es esa. Entonces, ¿dónde es habitual el uso de Power BI? Acá en estas dos. ¿Y qué es lo en dónde nos vamos a basar nosotros? Vamos a utilizar, que no es tampoco no es que nos falte mucho pues para hacer un análisis predictivo, ¿sí? Porque también Power BI tiene algunas herramientas sin utilizar el R y el Python para poder hacer algo de análisis predictivo. ¿Listo? Entonces, aquí está enfocado nuestro curso también, en el uso habitual del Power BI. Y eso es lo que vamos a revisar. ¿Listo? El entorno de Power BI es un entorno muy sencillo, pero es muy importante llevar a cabo o tener en consideración los diferentes procesos que se desprenden del uso del Power BI. ¿Listo? Como lo veíamos en la sesión pasada, son los mismos procesos de los que hablan de lo que habla el proceso de los análisis de datos. Entonces, recolecto la información o recolecto la data, ¿cierto? Creo, ¿cierto? Creo, aquí este es un entorno, de hecho aquí falta, ok, aquí en esta parte de crear, entonces obtengo la data, lo que les comentaba, la data puede ser
un archivo Excel, un archivo plano, un archivo de una base de datos, una conexión. Obtengo la data. Listo. Aquí en la parte de Create, entonces, con Power BI Desktop, puedo obtener, transformar y publicar la data para crear este tipo de escenarios. Una vez los tenga creados, sobre todo analizados y transformados, los publico. ¿Dónde los publico? Los publico en una herramienta que también se llama, que también tiene Power BI, que es el Power BI Service. De tal manera que yo pueda compartir la información. ¿Listo? Power BI Service hace parte de los paquetes que tienen Power BI o que maneja Power BI. De tal manera que cuando lo tenga publicada en Power BI Service, entonces la puedo ver en un browser, cualquier browser, y en diferentes, y la puedo ver en aplicativos de celular. ¿Sí? De hecho, hay una aplicación que es Power BI Mobile. Entonces, eso es lo que nos permite, y este es como el entorno general de Power BI. Listo. El tema de la instalación, vamos a ver cómo se instala. Lo vamos a ver, es para que ustedes lo tengan y lo puedan hacer en sus respectivos equipos. La idea, digamos que si en este momento lo tienen en su equipo ya instalado en el de la oficina, también es muy bueno que ustedes conozcan cómo poder instalarlo en su casa, por ejemplo, en el equipo de la casa. Entonces, por eso está esta diapositiva acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay dos formas de instalar Power. Bueno, de hecho hay como 3 o 4 formas. La primera consideración a tener cuando estamos hablando de Power BI y para poderlo utilizar bien al 100%, quiere decir que no lo podemos utilizar. De hecho, para utilizarlo al 80% de lo que queremos, ¿sí? Necesitamos una cuenta de tipo empresarial o una cuenta de tipo estudiantil donde el dominio sea manejado por Office. Eso sonó enredado, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes deben tener una cuenta de Microsoft Office 365. No sé, me confirman si alguno de las empresas no maneja el correo con Office 365. Yo no manejo Office, nosotros manejamos Gmail. Ok, ahí vamos a tener el primer inconveniente. Sin embargo, no es que no se pueda trabajar, ¿listo? Cuando yo digo Office 365, es que ustedes vean su correo así con el Outlook Office, ¿sí? Digamos, no tienen que ser obligatoriamente, por ejemplo, mi cuenta de correo de la universidad es zapata.ucompensar.edu.com, pero ese ucompensar lo maneja Office 365. Entonces, ahí tenemos que ver varias consideraciones al respecto porque yo puedo trabajar el Power BI, de hecho, para el Power BI Desktop no necesito la cuenta estudiantil, pero cuando ya quiera publicar la información, sí necesito obligatoriamente la cuenta empresarial o la cuenta estudiantil. ¿Listo? ¿De qué empresa me dices que es? Perdón. De Shipping Service. Ah, está solita, ¿no? Sí, señor. Oh, vale. Bueno, ya lo que vamos a hacer es que en una próxima sesión vamos a crear una cuenta. Ahí se puede registrar uno con una cuenta temporal para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Sin embargo, no se preocupen. ¿Por qué? Porque Power BI Desktop lo pueden utilizar sin necesidad de tener la cuenta. Lo único es que cuando necesiten publicar, necesitamos la cuenta. ¿Vale? ¿Por dónde descargamos Power BI Desktop? Entonces, yo marco, este es un link de Power BI. ¿Sí? powerbi.microsoft. ¿Listo? O en Google le pueden escribir acá, descargar Power BI, ¿sí? Power BI Desktop. Y ahí les va a aparecer la misma página. ¿Sí? Descargar Power BI. Ok. Entonces, ojo con esta página, es importante. Digamos, aquí estamos en la parte de descarga, sin embargo, como podemos ver acá, Power BI tiene todo un sitio enfocado al tema de Power BI. Entonces, Shipping, ¿quién es la compañera de Shipping? Yo, Luisa Carvajal. Luisa, entonces hazme un favor. Aquí donde dice
iniciar prueba gratuita, ahí vas a crear tu cuenta, ¿listo? Pues es que yo ya lo descargué y a mí me deja abrirlo, o sea, ya me deja Sí, visualizarlo, pero pues yo no Lo que tengo ninguna pasa, cuenta de Microsoft. sí, claro, es que de hecho no lo necesitas. Lo que pasa es que sí lo necesitas para poder ingresar acá a la parte de Power Service. La cuenta sí la necesitas. Ah, ¿Ok? ok, para que queden guardados como tal, pues en la En nube la cuando uno nube, realice. porque Ah, ok. esto que ven acá, ¿sí ves? Esto que ves acá es el Power BI Service. Digamos, nos adelantamos un poquito para entender también un poco de lo que les estoy hablando, ¿sí? Para yo tener ese espacio en la nube, necesito tener o una cuenta empresarial de Office 365 o una cuenta estudiantil, ¿sí ves? Por eso es importante que crees, hagas aquí donde dice iniciar prueba gratuita y llenes el formulario y te obtengas una cuenta para poder hacer esto, que esto lo vamos a ver en algún momento. Lo vamos a ver en algún momento. Entonces, esto que ustedes ven acá, este es el dataset. Este no me sirve. Esto que vemos acá es lo mismo que ustedes hacen con el Power BI Desktop, pero ya colgado en el Power BI Service. ¿Listo? De hecho, este es uno de los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Por eso es importante tener esa cuenta. No quiere decir que no lo puedas hacer. Claro, yo puedo venir aquí, me puedo venir aquí a productos. De hecho, aquí en esta página de Power BI Service, por eso aparece la opción de iniciar sesión. En esta iniciar sesión, ustedes pueden digitar su cuenta y les va a abrir ese espacio ya en la nube en donde pueden publicar sus proyectos, ¿vale? Aquí también en la página de Power BI Service, vengo y analizo cuáles son las diferentes versiones que hay. En realidad, ¿cuál es la diferencia de cada una de cada una de las versiones? Esta es por el trabajo colaborativo de la herramienta como tal. Es decir, Power BI Desktop funciona en tu equipo, tú trabajas en tu equipo, pero acuérdense que todo en este momento está hecho, o la idea de los equipos, de los sistemas de información está enfocada a que el trabajo sea colaborativo. Entonces, que yo haga un cuadro y que varias personas lo puedan alimentar, ¿cierto? Esa parte solamente se puede lograr con las versiones Power Pro y las Premium. ¿Listo? La versión Power BI Pro, de hecho, viene en una, de pronto por si están optando por adquirir algún producto de Office, para que lo tengan en cuenta, viene la versión Office 365 E5. Ahí viene la versión de Power BI Pro, pues para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, aquí dentro de los productos está el Power BI Desktop. ¿Listo? Vamos a hacer clic en Power BI Desktop. Y como dice nuestra compañera, aquí aparece descarga gratis. ¿Listo? Hacemos clic en descarga gratis. Entonces, hay dos opciones para la instalación del Power BI. De hecho, esta es la que quiero y a mí me gusta mucho hacerlo desde acá porque cuando lo hago, si se dieron cuenta, cuando dice clic en descargar, me dice abrir Microsoft Store. La Microsoft Store es como la Play Store de Microsoft y esto está instalado en todos los Windows. ¿Sí? Si ustedes realizan la instalación desde acá, lo que les garantiza es que él automáticamente, cada vez que hay una actualización del programa, él la hace. Automáticamente, sin ustedes darse cuenta. ¿Sí? Como yo ya la tengo instalada, aquí por eso me está diciendo que abrir o actualizar. ¿Sí? Aquí es muy sencillo. Ustedes simplemente le dicen instalar desde acá y lo dejan ahí que trabaje. Que trabaje, que trabaje, que trabaje y él hace la instalación. ¿Listo? Eso es desde la Microsoft Power, desde la Microsoft Store. ¿Vale? La otra opción que viene, aquí donde dice consulte las opciones, donde lo de Microsoft, esta es la opción un poquitico más avanzada, donde yo podría descargar un ejecutable, un archivo ejecutable, no importa el idioma, después lo podrían cambiar, sin embargo, aquí pueden escoger el idioma, ¿cierto? Y le dicen download, bueno, descargar. Le dicen descargar. Aquí, ¿cuál es la opción? Aparecen estas dos opciones, 64 bits o 32 bits, es lo que significan estos dos archivos. Si su equipo tiene más de 4 GB en RAM, de una péguenle a este. Marquen este que dice X64, porque lo más seguro es que su equipo tenga instalado un sistema operativo de 64 bits. ¿Listo? No vamos a hacer, no voy a explicar a fondo de eso, pero digamos, si tiene más de 4 GB, marquen esto. 4 GB en adelante.
hacen next y él descarga el archivo. Después lo que tienen que hacer es ejecutarlo. ¿Listo? Esto es diferente en las empresas porque ustedes le dicen al área de TI que necesitan el Power BI y lo más seguro es que en sus empresas los equipos estén con restricciones de instalación y todo ese cuento, ¿cierto? Con usuarios de tipo administrador. Entonces quizás ustedes no lo puedan instalar. Todo esto lo hace la gente de TI, pero en su casa lo pueden, en el equipo de su casa lo pueden hacer así. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿será que después tú me puedes ayudar a revisarlo mío? Porque la verdad no te entiendo con lo del correo. Es que me sale otro correo. O sea, no sé si me creo un correo automático, pero me sale algo de coordinador local. Entonces no sé qué hace ese. Él crea es una cuenta, provisional que va a funcionar. De hecho, es como @blue, no sé qué. No, a mí me sale por inventarios @chipin.local, pero pues yo nunca ingresé eso, pero tampoco sé contraseñas ni nada, o sea, no sé. Entonces, ¿cómo lo instalé? No, Es que la instalación no importa, porque como te digo, tú lo descargas y lo instalas. El Power BI Desktop es totalmente gratuito, no necesitas tener cuenta. La opción de la cuenta, ¿sí? La opción de la cuenta es para cuando vayamos a publicar. Por eso ahorita te lo dejo descargar y ya lo pudiste instalar, ¿sí? Es básicamente por eso. La cuestión acá es... Espérate, cerramos acá sesión. O sea, la pregunta es cómo genero yo el correo provisional. Desde acá. Espérate a ver si es por acá. Es que cada vez que le digo iniciar sesión, ok. Yo sé que eso se crea es acá. Es que cuando voy acá me mandas a la Microsoft Store. Espérate a ver si es por acá. Aquí está, mira. Entonces escriba la dirección de proyecto profesional educativa. No, pero este no es. Si aquí me pide la cuenta esta. Hay una forma de crear una cuenta acá. Ah, ok. Espérate un momento. No, pues que me pide la dirección profesional. Yo sé que hay una forma, si quieres ya déjame la reviso. Yo la tengo ahí en un manual. Digamos que todos estos grupos han tenido cuenta de Office 365, entonces déjame, ya la reviso y ya te cuento, ¿listo? Ok, gracias. Para no pararnos aquí. Hay una forma de crear una cuenta provisional para que puedas hacer el ejercicio. Te dura 30 días. Y la trabajamos por ahí. Aquí lo importante, lo que quería que vieran era cómo descargar el archivo y cómo ejecutarlo. Lo que les digo, la forma más fácil es hacerlo desde la Microsoft Store. Simplemente ejecutar desde la Microsoft Store. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Seleccionan el idioma y listo. Entonces, así las cosas ya ustedes deberían tener instalado. Ustedes ya deberían tener instalado. Ustedes ya deberían tener instalado el Power BI en su equipo. ¿Cómo sé que ya lo tengo instalado? Pues aquí, si tenemos estos Windows 10, aparece un iconito, ¿sí? Con unas barras ascendentes y ese es el Power BI. ¿Listo?
¿Qué es lo que yo hago siempre? Pues lo ubico acá en mi barra de tareas. ¿Listo? De tal manera que pueda hacer clic ahí. Entonces, ¿qué pasa la primera vez que yo abro Power BI? Eso es lo que vamos a hacer. Por favor, ubiquen su Power BI y hagamos clic en el icono de las tres barritas ascendentes. Vamos a abrir Power BI. Lo primero a considerar Power BI, pues como, digamos, quería transmitirles en las diapositivas, pues como es una herramienta tan versátil, tan completa, que tiene tantas cosas, también es una herramienta que consume recursos, bastantes recursos. Cuando me refiero a recursos, es recursos tecnológicos, es decir, que su equipo tenga buena memoria RAM, que su equipo tenga un buen procesador, que quizás el disco duro sea un disco duro de estado sólido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que no funcione si no se da ese escenario. Lo único es que si no se da ese escenario, el Power BI se va a tornar muy lento cuando lo están ejecutando, ¿vale? Es para que lo tengan en cuenta. Como es una herramienta que trabaja todo a nivel de bases de datos, ¿sí? Entonces, la mayoría de procesos se hacen sobre la base de datos, sobre bases de datos. Entonces, se trabaja sobre la memoria RAM del equipo. Entonces, quizás un equipo que no tenga mucha memoria RAM no va a ser tan rápido, no va a ser tan eficiente el funcionamiento de ese Power BI. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, porque dicen, no, es que esa herramienta no funciona, no sirve, pero es que resulta que la máquina no les da mucho, ¿vale? Entonces, la primera vez que ustedes ingresan, se encuentran con esta pantalla. Esta pantalla es muy interesante, sin embargo, ya después de que uno se vuelve, que ya aprendió a manejar Power BI y a utilizar sus diferentes herramientas, llega y la cierra de una vez. A mí me gusta hacer énfasis en esta pantalla, la pantalla de inicio del Power BI Desktop. ¿Listo? ¿Por qué me gusta hacer énfasis en esto? Porque cuando ustedes quieren y aprenden a nivel autodidacta, aquí encuentran toda la información que quieran para poder aprender Power BI y sacarle jugo a la herramienta. ¿Sí? Eso que ustedes ven acá son videos. ¿Sí? Si yo hago clic ahí en esos videos, son videos cargados directamente. ¿No? Esos videos vienen con eso que dice ahí, introducción a Power BI, entonces una pequeña introducción, elaboración de informe, conceptos de vistas, ese tipo de video, o aquí hacen clic en ver todos los videos y aparecen todos los videos que tienen con respecto a la información. Algunos vienen en inglés, digo, la mayoría vienen en inglés, ¿vale? Entonces ese es el único medio inconveniente. Pero yo sé que ustedes son bilingües, entonces los van a entender muy bien. La otra opción que tienen aquí es pues que no les muestre esta página cuando arrancan, pues no, yo definitivamente no la quiero ver. Bueno, esta parte de acá a la derecha pues son las novedades. ¿Y por qué las novedades o por qué Power BI aparece con este tema acá? Porque resulta que Power BI, aunque es una herramienta que ya hace varios años está funcionando, lo que sí es que está en constante evolución. Mes a mes están sacando actualizaciones de un bug que no funciona, actualizaciones de una visualización, ¿sí? De hecho, hace poco salió una actualización que sí tuvo un cambio representativo en cuanto a la forma en que se maneja el Power BI. Esas las van a encontrar aquí. Si ustedes hacen clic en novedades, los va a llevar a la página de Power BI, ¿cierto? ¿Listo? Y aquí están como las novedades. Entonces, hay un nuevo formato para el panel general de Available General, o sea, el panel general de visualización, ¿sí? Actualizaciones para un error que había, ¿sí ven? Actualización para la protección de la información. Entonces, esos son el tipo. En el modeling, en la visual de reporting, hay estas actualizaciones. En el modeling hay un modelo de análisis de servicios de SQL Server. En la parte de Data Connection, todas estas actualizaciones son de ¿cuándo? Las actualizaciones de junio, imagínense. Miren todo lo que se actualiza. Entonces quiere decir que está constantemente en crecimiento. Esto que ustedes ven acá es de la misma página de Power BI. ¿Sí ven?
Entonces, hay muchísima información con respecto al tema de Power BI. La comunidad es grandísima, entonces también es muy importante todo ese tema de la comunidad. Foros, ahí en foros de pronto les está ocurriendo algún error y no saben por qué les está ocurriendo ese error, entonces aquí en los foros quizás lo puedan buscar. Si hacen clic ahí en los foros, entonces ahí están nuestros foros. ¿Listo? Entonces aquí están los diferentes foros, aquí por ejemplo, miren, aquí sí hubo respuesta, no como el foro de nosotros que solo subieron 4 personas. Aquí 39 personas ingresaron, lo vieron 92.000 personas. ¿Cómo tener respuestas fácilmente? ¿Sí? Este es el foro que habló aquí. ¿Cómo tener el año ISO en DAX utilizando ISO Wiglock? ¿Sí? ¿Se lo ven? Entonces ahí están los diferentes foros, los temas. Lo único es, está en inglés, pues nada, pues ustedes le dicen acá español, pasar a español y él, ¿sí? Lo pasa a español. ¿Listo? Y lo mismo pasa con el blog y los diferentes tutoriales. Los tutoriales son geniales porque vienen muchos ejemplos. ¿Sí? Aquí están toda la parte de tutoriales. ¿Se acuerdan que esta parte de la información de los cursos antes no venía? O sea, es que es rutas de aprendizaje. Entonces, antes todo esto era cerrado. Antes para encontrar esta información tocaba ser, pues, científico de datos para poderlo tener. No, ahora está todo a la mano. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. De esta página de bienvenida, lo que les digo, si la quieren activar, si la quieren desactivar, yo siempre la tengo ahí, sobre todo para estar revisando el tema de novedades. ¿Listo? Aquí aparece una vez la opción de obtener datos, no la vamos a hacer clic, pero la podemos tener de aquí. Obtener datos es fácil, simplemente me dice de dónde voy a obtener los datos. Orígenes recientes, nos hace una pantalla, o nos muestra una pantalla, un menú donde están los orígenes recientes, que de hecho están montados acá. Estos son los informes, los últimos informes que hemos manejado. ¿Listo? Y su ubicación. Si yo hago aquí en orígenes recientes, pues quizás me va a decir cuáles son los archivos, los últimos archivos que he trabajado. ¿Listo? Es que no quería hacerlo porque se me cerraba. Entonces, es esa pantalla de inicio, lo que les digo. Si la quieren utilizar, si no la quieren utilizar, no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso que aparece ahí también aparece acá. Si hago clic aquí en ayuda, entonces aparece lo mismo. Aprendizaje guiado, videos de aprendizaje, ¿sí lo ven? Y aquí también me aparece el menú archivo, con las mismas opciones. ¿Vale? Creo que le puso muchas ideas. Perfecto. Entonces, una vez ingreso o salgo de esa pantalla, ¿sí? No se escucha nada. Ahí. Le pego duro. ¿Hasta qué parte escucharon? De cuando llegábamos a esta pantalla. Ok. Cuando ustedes llegan a esta pantalla, entonces, ¿qué es lo primero que notamos cuando ingresamos a la pantalla? Este es nuestro entorno de Power BI. Como ustedes se dan cuenta, es un entorno bastante minimalista. Pareciera que no tuviera muchas cosas que hacer, pero pues sí hay muchas cosas por hacer. Pero lo primero que yo noto es la configuración de la pantalla. Es decir, la configuración de la pantalla es idéntica a las pantallas de los programas de Office en sus últimas versiones. Perdón un momento. Entonces, lo primero que yo veo es eso. Estas ventanas en las últimas versiones de Office son así igualitas, ¿no? Tengo mi barra la barra de cintas, la puedo ampliar, la puedo recoger, la puedo ampliar, ¿cierto? Y aparecen una serie de menús, el menú archivo, el menú inicio, el menú insertar. Todo está organizado muy parecido a lo que es el entorno de las herramientas de Office, ¿no? Entonces, por eso también se vuelve un poco intuitivo hacer las cosas en Power BI.
¿Listo? Sin embargo, aunque es muy parecido, sí es importante analizar qué es lo que ustedes están viendo. Cuando me refería a que tuvimos una actualización bastante significativa en la última versión, es que este panel de visualizaciones, estos son paneles, bueno, entonces este panel de visualizaciones cambió mucho. Todo esto cambió. Entonces, de pronto, si alguno no está viendo el panel de visualizaciones así, es decir, este panel, si alguno no lo está viendo, quizás no tenga la última versión del Power BI. ¿Listo? Antes no aparecía este pincel, sino aparecía un rodillo acá pequeño. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Les muestro. Si todos están, antes apareciera este rodillo. Este de acá. Entonces, esta es una versión anterior de Power BI. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. En estas nuevas versiones, entonces aparece esto acá. Entonces, ¿qué es lo primero que nos encontramos cuando ingresamos a nuestra pantalla de Power BI? Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Como les comentaba, es la cinta de opciones. No sé si ustedes han notado o si vienen de hace años manejando las herramientas de Office, uno antes hacía clic acá y acá se desplegaba uno hacía clic acá en cada uno de estos menús y acá se desplegaba así hacia abajo un chorrero de cosas, ¿cierto? En las últimas versiones de Office, esos elementos de cada uno de los menús vienen en un formato de botón, ¿sí? Entonces, esta no es diferente. Entonces, aparece, y esos botones aparecen en algo que se llama la cinta de opciones. Pero pues nosotros no hacemos o no decimos, ven, haz clic en la cinta de opciones del menú inicio. No, pues uno siempre dice, haga clic en menú inicio, haga clic en menú insertar, haga clic en el menú modelado, haga clic en menú ver. ¿Listo? Pero entonces lo primero que ustedes van a encontrar es esa cinta de opciones. Cada de estas opciones varía de acuerdo al menú donde están trabajando. Entonces, en el menú inicio tenemos estas opciones, ¿cierto? En el menú insertar tengo estas otras opciones, ¿sí? En el menú modelado tengo estas otras opciones. En el menú ver, entonces cada uno de esos menús o cada uno de esos menús genera una cinta de opción diferente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cinta de opciones. ¿Qué más vemos en nuestra página de Power BI? La vista de informe. ¿Sí? La vista de informe o lienzo de trabajo. Esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Esto que está aquí en blanco que dice agregar datos al informe se llama lienzo de trabajo. Y está dentro de una vista. ¿Por qué digo vista? Porque hay 3 tipos de vista y de una vez las vamos a revisar. Esta vista que ustedes están viendo acá, o esta forma de mostrar el lienzo, se llama vista informe. Y como ustedes se dan cuenta, está señalado aquí en este iconito en la parte izquierda superior, aparece vista informe. Eso quiere decir que esto que ustedes ven acá son las diferentes vistas que tenemos en nuestro Power BI de esto. En este momento tengo la vista informe, pero también existe la vista de tipo datos. ¿Vale? Esta es la vista de datos. Yo voy a estar diciéndoles, vengan, pásese de la vista informe, vamos a la vista de datos. O también existe la vista modelo. Esta vista modelo hace relación al modelo de datos cuando estemos relacionando diferentes tablas. ¿Listo? Entonces, las vistas de nuestro Power BI de esto. Vista modelo, vista de datos y vista informe. La que más trabajamos es esta. ¿Por qué? Porque aquí en este lienzo en blanco es donde empezamos a traer nuestros diferentes objetos visuales. ¿Listo? Y aquí hacemos un momento para algunas consideraciones. Esta es nuestra vista informe, ¿cierto? Cuando yo estoy trabajando en las herramientas de Office, esta área de trabajo la configuro a partir de ¿qué?
¿O qué me da el tamaño de esta área de trabajo? A ver, le preguntamos a Andrés Castillo. ¿Está por ahí Andrés? Yo le digo todas porque si me enseña la lista. Se conectó y se fue. Giovanni Andrés Giraldo. Señor, ¿Qué nos da el tamaño del área de trabajo en las herramientas de Office? ¿Qué nos da este tamaño? ¿O cómo configuro este tamaño en las herramientas de Office? Por ejemplo, si voy a hacer un documento en Word, ¿qué determino yo en el documento antes de arrancar? el tamaño de la página, si es carta A4, A5. Exactamente. Ese tamaño de la página está dada ¿por qué? Por el tipo de papel que voy a utilizar, ¿cierto? Es lo que nos dice Giovanni, ¿sí? Entonces, resulta que yo voy a hacer un informe de, no sé, es un informe de ventas, ¿sí? Entonces, siempre me lo piden en tamaño oficio porque son unas tablas, ¿cierto? Entonces, voy a configurarlo en oficio o voy a configurarlo en carta porque es un informe de texto para la gerencia, ¿vale? Entonces, eso sí cambia con respecto a estas herramientas. En Power BI, el tamaño del lienzo no tiene que ver nada con el tamaño del papel. Aquí ya olvídense del papel, aquí no, de hecho aquí asumimos, ¿sí? Aquí asumimos que ustedes no van a imprimir, ¿sí? Tanto así que si yo voy y miro el menú archivo, ¿qué le falta a este menú archivo? ¿Qué creen que le falta a este menú archivo? Con respecto al menú archivo de sus herramientas normales, Excel, Word, el mismo PowerPoint. ¿Qué no ven ahí? ¿Imprimir? Preguntémosle. Sí, ¿quién dijo imprimir? Se ganó 200 puntos. María. ¿Quién? María Casado. María Casado, te acabas de ganar 200 puntos. No saben lo importante que son esos puntos. Exactamente, muy detallista, María. No está el menú imprimir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumimos que ustedes van a hacer objetos visuales que van a ser totalmente interactivos. Acuérdense que estamos hablando de inteligencia de negocios moderna. ¿De qué me sirve imprimir un proyecto o un dashboard que tengo acá, ¿cierto? Si de pronto en una hora va a estar diferente. O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, más bien, en lugar de imprimirlo, lo que hago es que envío el archivo para que lo maneje la persona que necesita la información. Por eso es que no aparece la opción de imprimir. Pero resulta, yo sé que ustedes lo tienen claro, ese tamaño de papel en Word, Excel, todo eso, está dado por el tipo de impresora que ustedes tienen en el equipo, ¿sí? Cuando ustedes configuran la impresora en su computador, ahí, antes de eso no pueden configurar el tamaño, ¿sí? O bueno, las opciones de tamaño de papel. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si no tengo el menú imprimir aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí en realidad lo que yo hago es hacer o cambiar el tamaño de mi lienzo de trabajo, ¿vale? Entonces, aquí en menú ver, ustedes se van a encontrar como los diferentes tipos de vista. Entonces, simplemente aparece ajustar a la página, ajustar al ancho o tamaño real. Cuando digo tamaño real, aparece así un poco más pequeño y ese es el tamaño en realidad con el que lo va a ver la gente. Esta línea punteada que ustedes están viendo acá, ¿m? Es el límite de trabajo, ¿sí? Es el límite de trabajo de mi lienzo. Claro, ustedes me van a decir, ya me imagino que lo están ensayando, pero ¿por qué se le ve así, por qué se ve así la pantalla de Edwin? Pues resulta que como mi pantalla es de 23 pulgadas, entonces yo le dije acá que la ajustara a tamaño real, entonces todo esto podría ser mi lienzo de trabajo, pero no, en realidad él solo trabaja en este tamaño. ¿Listo? Y de ahí no me puedo salir. Entonces también tengo que volver un poco versátil en cómo voy a utilizar y voy a colocar diferentes tipos de objetos visuales. ¿Listo? Entonces está este vista de página que está en el menú ver. Lo puedo ajustar al ancho, ¿cierto? O simplemente le digo que ajustar página y ahí estoy trabajando directamente como si estuviera en toda la página. ¿Listo? Entonces, para que tengan esas consideraciones. Algo muy chistoso que sí aparece es que desde Power BI Service sí lo podrían imprimir. Pero bueno, eso lo vamos a ver después.
¿vale? Entonces, este es el lienzo de trabajo, nuestro lienzo de trabajo, para que lo tengan en cuenta. Vamos a trabajar sobre esta parte blanca del lienzo de trabajo. ¿Listo? La pestaña de páginas, pues es aquí la pestaña de páginas. Ustedes pueden ir creando las diferentes páginas. Cada página puede tener perdón, le cierro el micrófono a... Ahí está acá. Listo. Así como ustedes crean las páginas en Excel, aquí también se pueden crear varias páginas y cada página puede tener un diferente, por eso es que aparece, cada vez que abro una página aparece la de agregar datos al informe, porque mis datos pueden ser diferentes en cada página. O no, simplemente pueden ser del mismo modelo, puedo trabajar los mismos datos. Entonces esa es esta pestaña de páginas. Estas páginas, pues, lo mismo que pasaba con eran las hojas, ¿no? Las hojas en Excel. Lo mismo que pasaban en las hojas en Excel, se van a encontrar con que las pueden cambiar de nombre, las pueden eliminar, las pueden duplicar. Entonces yo puedo hacer aquí doble clic y colocarle inicio 1, ¿sí? Puedo duplicar esta página, puedo cambiarle el nombre. Lo mismo que pasaba en las hojas de Excel. ¿Listo? Pestaña de páginas. Uno de los paneles más importantes es el panel de visualizaciones. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes ven acá, esto de acá, se llama el panel de visualizaciones. De hecho, aquí estamos viendo más de un panel. De hecho, es el panel de filtros, el panel de visualizaciones y el panel de campos. Ya vamos a mirar este de campos, cómo actúa. Pero, ¿cuál es el decir interesante para ver ahorita? El tema del panel de visualizaciones. ¿Por qué panel de visualizaciones? Porque aquí están ubicados todos y cada uno de los objetos visuales predeterminados con los que cuenta Power BI Desktop. Cuando me refiero a objetos visuales, en muchas literaturas, y lo vamos a estar revisando, en mucha literatura y en muchos manuales y en muchos tutoriales, hablan de que estos no son objetos visuales, sino que son KPIs. Ya nos vamos a dar cuenta en el transcurso de los ejercicios que no, que definitivamente son objetos visuales, porque de hecho hay una herramienta que se llama KPI, o un objeto visual que se llama KPI. Este panel de visualizaciones cambia, ¿cierto? Cambia de acuerdo al objeto visual que ustedes escojan. Digamos, en este caso, por ejemplo, me traje una barra apilada. Entonces aparece este tipo de información, pero quizás si me traiga, por ejemplo, una tabla, si ven que ya no aparecen los campos que tenía la... Ah, ok. Voy a traer acá. O sea, la visualización o los campos del objeto visual cambian de acuerdo al objeto visual que escojan. Si escojo la tabla, miren, solamente aparecen datos para cargar columnas. Pero si escojo la barra, entonces ya me aparece un eje X, un eje Y, una leyenda, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir cuando estemos trabajando entre cada uno de ellos. Aquí encuentran cada uno de los objetos visuales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente se paran sobre el lienzo y escogen el objeto visual que necesiten. O sea, hacen clic sobre el objeto visual. ¿Listo? ¿Qué objetos visuales tenemos? Barras apiladas, columnas apiladas, barras agrupadas, tortas, bueno, los que conocemos como torta, gráfico circular, gráfico de anillos, esta de dispersión que es muy interesante, embudos, sé que ustedes los han trabajado, gráficos de cascadas, mapas, súper interesante el tema de mapas, vamos a trabajar con mapas, tarjetas múltiples, tablas, matrices. Estas matrices es muy parecido al tema ¿de qué? Tablas dinámicas en Excel, ¿sí? Aquí insertar código R o insertar código Python, ese tipo de cosas. Y si ya definitivamente no nos alcanzan o no tenemos aquí un objeto visual, hay también una gran comunidad, ¿sí? Aquí en estos 3 puntos puedo tener más objetos visuales. Obtener más objetos visuales, entonces hay una gran comunidad que carga o que crea objetos visuales, ¿cierto? De hecho son empresas, por lo general, empresas de terceros. Aquí van a encontrar muchos más objetos visuales para poder trabajar. ¿Listo? Este es súper interesante. Ya vamos a ver un ejemplo con respecto a estos objetos visuales. ¿Listo? Entonces, importante tener aquí en cuenta el panel de visualizaciones. La primera parte del panel habla de
agregar los datos al objeto visual, que es este botón que está acá, el de las dos barras amarillas. La otra parte habla de dar formato a ese objeto visual. Y así como en la parte de obtener datos, de agregar datos, esto cambia aquí en el formato también, ¿sí? Pues como en este momento no tengo ningún dato, entonces no me va a aparecer las opciones, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí en uno cargo los datos y en el otro le doy formato a estos datos. Y aquí tema de análisis, donde puedo hacer análisis predictivos aquí en esta opción de analítica de los objetos visuales. Es ese botón que está ahí. Alguien está ingresando. ¿Listo? Como todo, pues si yo necesito tener más espacio en mi área de trabajo, de pronto ustedes están trabajando en un portátil pequeño, entonces esto se está viendo muy pequeño, ustedes pueden desplegar, perdón, contraer o expandir el panel. De hecho, pueden expandir este campo o este de visualizaciones. Este de filtros, por lo general, a veces no lo utilizamos porque lo utilizamos directamente dentro de los objetos visuales, ¿sí? Entonces podríamos ocultar este panel de filtros. Es decir, aquí en el menú ver, yo podría venir acá a filtros y desactivarlo. De tal forma que me quede más espacio. Ustedes dirán, pero ¿para qué quiero tanto espacio? Esperen y verán. Esperen y verán que empecemos a trabajar y se van a dar cuenta que no nos van a caber los objetos visuales que empezamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, si necesito habilitarlo, menú ver, filtros. ¿Listo? Para esto hay toda una sesión de poder ver filtros. ¿Listo? Si no, simplemente lo cierro y lo contraigo. Lo mismo, si ya no voy a utilizar más objetos visuales, también podría contraer el panel de objetos visuales. ¿Listo? Y por último, digamos, dentro de las cosas grandes que vemos acá en nuestra página, está el panel de campos. Aquí es muy importante porque en este panel de campos vamos a ver cada uno de los datos que traigamos o de los datos que creemos. Esos datos se van a ver en formato de tabla, pero se van a ver aquí en el formato de campos, en el panel de campos. ¿Listo? Durante el transcurso de nuestro curso, no es que nos vamos digamos que la metodología que tenemos o la metodología que yo tengo, no es que yo me quedo aquí y les digo, aquí en menú inicio está obtener datos y les voy a explicar cada uno de esos. No, pues la idea es que vamos a empezar a hacer ejercicios para poder obtener los datos, para transformar. Entonces se van a dar cuenta para qué sirve cada botón a partir de la hechura de los ejercicios. ¿Está claro? Para que no se asusten y digan, no, pero ¿qué significa todo eso? No, ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Sin embargo, aquí hay algunas opciones importantes que quiero que tengan en mente o que tengan presente, sobre todo acá en el menú archivo. En el menú archivo, nada, pues está el abrir informe, que ustedes ya saben, eso es ir a buscar un archivo de un informe que ya he creado, poder venir acá a examinar la carpeta donde puede estar, ¿sí? Entonces, es lo mismo que funciona, así como funcionan las herramientas de Office. Está la opción de guardar, nada, es el mismo control G, donde guardan su proyecto o su informe actual. Guardar como es que creen una copia del archivo que están trabajando, ¿sí? Archivo, obtener datos, obtener datos, y es que esto sí aparece por todos lados. Cuando abrimos inicialmente Power BI en la pantalla amarilla, ¿se acuerdan? Estaba obtener datos. Aquí aparece obtener datos. En menú archivo aparece obtener datos y todos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Importar, yo puedo traerme un archivo de Power BI, ¿sí? O traerme un Power Query, un Power Pivot, un Power View, ¿sí? Importarlo de pronto. De hecho, puedo traer un Power Query de Excel, ¿sí sabían? Ya, ustedes sabían que estas herramientas se manejan también en Excel, Power Query, Power Pivot, Power View. ¿Sí lo tenían en el radar? ¿Alguno ha manejado estas herramientas en Excel? Yo no. No. ¿No? ¿Ninguno de ustedes? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué versiones de No, Excel no. están manejando ustedes? Perdón. Tranquilo, ahí al azar, tranquilo, contéstenme la que se les ocurra. ¿Qué versión de Excel están manejando ustedes ahorita?
¿Sí saben ese dato? El 365. 365, ok, ok. Giovanni, gracias. ¿Qué otra versión tienen por ahí? ¿No? ¿Nadie más maneja Excel? ¿Ninguno en este curso maneja Excel? También la 365, igual que el Ah, ok. compañero. Igual que el compañero, ok. Listo. Nada, pues imagínense que esas opciones del Power BI, del Power Query y todo eso, vienen desde el Excel, ¿sí? De hecho, vamos a hacer unos ejercicios para obtención de datos donde ustedes van a decir, wow, es igual al Power BI. Ya esos datos de cargar datos como los cargamos antes, miren, si vienen a obtener datos de Excel, es muy parecido al obtener datos de Power BI. De hecho, si yo hago aquí quieren obtener datos, es muy parecido, ¿cierto? Entonces, todas estas herramientas han venido evolucionando hasta que aparece Power BI. Pero sí, definitivamente todo viene desde el manejo que le damos al Excel. Sí, entonces aquí yo puedo instalar este complemento que se llama Power Pivot. Y si se dan cuenta, estoy en Excel. ¿Sí? Es ese tipo de cosas para que la tengan en cuenta. No vamos a hacer énfasis en Excel, pero sí es importante que ustedes tengan en el radar eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con cosas que dicen importar. Entonces, pero ¿por qué puedo importar un Power Query? Lo pueden importar o un Power View, porque lo podríamos traer desde un Excel, por ejemplo. O traer una plantilla de Power BI. Es decir, yo también, como puedo importar una plantilla, puedo exportar una plantilla. Es decir, tengo un proyecto, perdón, lo silencio. Tengo un proyecto que me parece muy interesante y lo único que quisiera hacer es cambiar los datos, entonces lo guardo como plantilla. ¿Listo? Y la otra opción muy interesante es exportar como PDF. ¿Vale? Exportar como PDF es bastante interesante, es porque estos informes que ustedes hacen se exportan en un archivo PDF bien organizadito que también puede servirse definitivamente. Tenemos a algunas personas que les gusta ver todo impreso, ¿sí? Sí, por más que queramos, yo se los cuento, yo trabajo con muchas entidades del Estado y hay una carrera acelerada con el tema de poder volver todo digital, ¿cierto? Pero cuando resulta que el Ministerio de las TICs hace las charlas, ¿sí? Parece que nunca invitara a las IAS, o sea, la Contraloría, la Procuraduría, la Personerías, ¿sí? Porque cada vez que estas entidades se piden un informe, lo piden impreso. Eso es una locura. Entonces, todas las entidades tratando de hacer todo digital, carpeta digital, expediente digital y toda esa vaina, y no, resulta que las IAS todo lo piden impreso. Entonces, se podrán imaginar. Eso era un paréntesis ahí. ¿Listo? Entonces lo podemos exportar a PDF. Otra cosa que nos podemos encontrar acá es el tema de opciones y configuraciones. Es muy importante que lo tengan en el radar. Esta parte de opciones y configuración. ¿Se acuerdan cuando les dije que ustedes podían descargar el archivo? El archivo de instalación lo pueden descargar en inglés y lo pueden instalar de hecho en inglés. Y aquí en mis opciones de configuración, ¿sí? Podría venir y cambiarlas. Aquí aparecen muchísimas opciones, muchísimas opciones que se pueden configurar, ¿sí? Pero ¿cuáles me interesa que reconozcan y vean y tengan en el radar? Esta de configuración regional, es decir, vuelvo y ingreso, por favor. Archivo, opciones y configuración, opciones, ¿listo? Aquí ustedes pueden determinar y predeterminar las opciones con las que van a trabajar su Power BI. Súper interesante el tema de la configuración regional, ¿sí? Porque aquí ustedes le pueden decir en qué idioma puede trabajar la aplicación, ¿sí? Entonces aquí yo simplemente le podría decir, y si quieren miremoslo, voy a cambiar en este donde dice idioma de la aplicación, le podría decir que trabaje, a mí me gusta el francés, voy a decir en francés. Es necesario reiniciar la aplicación, ok. Es necesario reiniciar, es que voy a cerrar esto, voy a abrir otra vez Power BI. ¿Por qué le escondes esto? Listo. Vamos a abrirlo nuevamente.
Y si se dan cuenta, ahora mi Power BI está en francés. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Entonces, para los que les gusta trabajar en francés, aquí está. Visualización. ¿Sí lo ven? Entonces, es para que lo tengan en el radar. De pronto están trabajando, alguien les prestaron un equipo y resulta que esa persona la tiene en inglés. Hay personas que les gusta trabajar en inglés porque se están buscando certificar o están buscando seguir aprendiendo el idioma. Esta es una buena opción, que las herramientas que ustedes trabajan las pongan en el idioma que están tratando de aprender. ¿Listo? Entonces, opciones. Ahora se me perdió. Ah, ya. Parámetros regionales y aquí está. Lenguaje del inglés. Aquí lo pueden pasar en español. ¿Listo? Ok y ok. Esperemos aquí ahora otra vez. ¿Alguna duda hasta este punto? Ok. Volviendo aquí al tema de la configuración, hay un tema bastante importante también a considerar. Opciones y configuración. Aquí en opciones. En esa misma configuración regional, ¿listo? Una parte muy importante. Ustedes han escuchado el término separador de lista y separador de decimales. ¿O alguno no lo ha escuchado? No, señor. ¿No lo han escuchado? Cuando ustedes están haciendo las fórmulas en Excel, vamos aquí a Excel, por ejemplo. Aquí está. Hagamos una sencilla. ¿Sí? No sé si ustedes notan que después, por ejemplo, esta es una función, ¿cierto? Y ella tiene varias partes. Cada parte de ellas está identificada por un símbolo. En este caso, en mi equipo, ese símbolo es el punto y coma. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Ese es el separador de listas que está configurado en mi equipo y en mi herramienta Excel, el punto y coma. ¿Sí? Lo otro que él pregunta ahí es el separador de miles. Yo, por ejemplo, escribo 1000, ¿cierto? Y le cambio el formato. Vamos que pueda escribirle en moneda. El separador de miles es el punto, pero el de decimales es la coma. ¿Por qué hago este pare aquí? Porque resulta que hay muchos compañeros que manejan o que trabajan en el área de contabilidad o que trabajan con números que por lo general o muchas veces cambian esto. ¿Sí? Y el decimal es el punto y el separador de miles es la coma. ¿Listo? Entonces, por eso viene y lo considera Power BI acá, en opciones y configuración, en opciones, y para él es muy importante que ustedes se lo digan, cómo van a trabajar, aquí en configuración regional, cómo van a trabajar esos separadores. ¿Sí? Entonces, él es recomendado, digamos, separadores de DAX, por lo general está aquí el tema, es más enfatizado aquí en DAX, porque cuando estoy haciendo las funciones DAX, él me pide que las vaya separando. Entonces aquí dice, recomendado, usar separadores DAX estándar, coma como separador de lista y punto como separador decimal. ¿Estamos? También para que lo tengan en el radar, eso está ahí en opciones en configuración regional. ¿Listo? Y hay una nueva que desactivaron. Pero bueno, cuando lleguemos a los mapas, a ver si está por acá.
Esta es súper importante también. Aquí en carga de datos global, y ahorita lo vamos a ver si no nos empieza a funcionar, en las nuevas actualizaciones, esto viene en inteligencia de tiempo, esto viene desactivado. Entonces ya vamos a ver si no nos está funcionando el tema de las fechas, es porque esto está desactivado. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos a cuenta, archivo, opciones y configuración, opciones. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Yo imagino que todas las dudas y todas las preguntas, ¿cierto? Hasta que no empecemos a manejarlo, no nos va a... No vamos a hacernos una idea más grande de lo que estamos viendo. ¿Cómo lo ven hasta acá? No hemos visto ahí mayor cosa, ¿listo? Ok, entonces ahora sí, entremos en materia. No, pues ya hemos entrado en materia porque ya ustedes deben tener abierto su Power BI, ¿cierto? Vamos a obtener los datos de nuestro primer informe, ¿listo? Obtener los datos. Entonces, súper importante que vayamos haciéndonos ese mapa mental en la cabeza con respecto a los procesos. Obtenemos los datos. Acuérdense que estos datos pueden ser de diferentes fuentes. Puede ser un Excel, puede ser un archivo plano, ¿listo? Puede ser una base de datos en SQL, en Oracle, puede ser una página web. Obtenemos los datos, analizamos y transformamos siempre y cuando haya necesidad, pero siempre no se olviden de analizar los datos que cargan el Power BI. No es que obtengo datos y vengo y visualizo, no. Analicen los primeros. Después de analizar o transformarlos, sí los vamos a visualizar. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, volviendo a nuestra plataforma, nuestra hermosa plataforma en curso de Power BI, en el módulo 1, ¿sí?, se van a encontrar con un archivo. Si yo bajo ahí en el módulo 1, ¿por qué Power BI? Tan, ¿qué es Business Intelligence? ¿Qué es Power BI? Aquí se van a encontrar con un link, que es el link del Power BI, y otro que es un archivo que se llama Prueba Diagnóstica COVID-19. ¿Listo? Yo les hago una recomendación y es a nivel de recomendación nada más. ¿Listo? Créense una carpeta en su equipo, ¿vale? En donde podamos trabajar cada uno de los ejercicios del curso. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque ahorita lo van a descargar, lo ponen en el escritorio, mañana llegan y lo borran, ya no lo van a encontrar. Entonces, por favor, créense una carpeta en donde podamos dentro de esa carpeta ir creando proyectos, entre proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4. ¿Listo? Coloquen el nombre que ustedes quieran, pero de aquí en adelante sí, hoy no, la de nuestro proyecto 1 va a ser otra, ¿sí? Hoy no, pero la siguiente sí se va a llamar proyecto 1 y sí la deberíamos tener creada dentro de nuestra carpeta. Pero que tengamos una carpeta ahí del curso, ¿listo? De tal manera que este archivo que se va a llamar prueba diagnóstica COVID-19 lo tengamos ahí a la mano. Vamos a descargar de la plataforma, paso sobre el archivo, sobre el link, sobre el texto, y él lo va a descargar. ¿Listo? Una vez lo tengamos descargado, lo vamos a abrir, por favor. ¿Listo? ¿Me confirman cuando ya lo tengan descargado? Es que antes escribían OK, pero como ya no se puede escribir en el chat. Ya lo tengo descargado. Gracias. ¿Alguien no lo ha descargado? Yo, profe, espérame un momentito. Yo no lo he descargado. Vale, vale. Sigamos esperando un ratico más. Vale. Es que se descarga. ¿A alguno no le aparece este archivo en el módulo 1? A mí no me está dejando ingresar al módulo 1.
Quizás no lo deje ingresar al módulo 1 porque no han llenado la bienvenida. Eso está mejor. Aquí tienes. Por cierto, ¿qué estás dibujando? Un robot súper increíble. Ay, espero que ya se las arregle solo. El robot. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a mirar qué tiene el archivo. Este archivo es súper interesante. Pruebas acumuladas, el nombre del archivo es Pruebas PCR acumuladas COVID-19-2020, ¿cierto? Entonces, es un archivo muy sencillo. Es un archivo que tiene un título que se llama fecha y un título que se llama acumuladas. En realidad, ¿qué hace referencia a este archivo? Este archivo hace referencia a la cantidad de pruebas que se realizaron en una fecha específica. Así de sencillo. Entonces, el día 5 de marzo del 2020 se realizaron 666 y así sucesivamente. Es acumulado. El acumulado. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro archivo de Excel. ¿Vale? Y este va a ser nuestra fuente de datos principal para nuestra primera visualización. ¿Listo? Por eso necesito que lo tengan ahí. Yo lo tengo ubicado... No está acá. Qué bien. No te pierdas el final. Cierto, ¿sabías que el día de hoy revelaremos cuál va a ser el nuevo dinosaurio que vamos a sortear para marzo? Bueno, pues ¿Marzo? para enterarte no te puedes perder. No, Va a estar súper genial. Por favor, Vamos a ponerlo por aquí afuera. quédate en este canal. Hola, niños para niños. Listo. Entonces, como les decía, este archivito va a ser nuestra primera fuente de datos. ¿Vale? No vamos a hacerle nada en Excel, simplemente lo estamos mirando, lo que tenía. Bueno, entonces, vamos a nuestro Power BI. Como les decía, hay varias opciones y como hay varias fuentes de datos con las que trabaja Power BI, pues también aparecen varias opciones para importar o obtener esos datos. Hay unas que vienen ya predeterminadas en nuestra pantalla inicial, entonces por eso aparece aquí importar datos de Excel. Quiere decir que yo podría hacer clic aquí, como yo sé que es un archivo de Excel el que voy a importar, pues simplemente podría hacer aquí en importar datos de Excel. Y marco el archivo que necesito. O me puedo venir aquí al menú inicio. ¿Okay? Aquí en el menú inicio, aquí donde dice libro de Excel, hace exactamente lo mismo, a ir a buscar el archivo de Excel. O me puedo venir aquí a obtener datos, también aparece orígenes de datos comunes en el libro de Excel. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo quieran hacer, por cualquiera de las tres formas funciona. Lo interesante es determinar que es, como ya sabemos que es un libro de Excel, pues escojan la opción del libro de Excel. Entonces yo voy a hacer aquí obtener datos en libro de Excel. Voy a buscar mi archivo, en este caso yo lo ubiqué acá en mi carpeta de Power BI Mayo, marco el archivo y hago clic en abrir. Entonces él se está conectando. Perfecto. Y esta es nuestra pantalla del navegador del archivo que estamos tratando de cargar. Él nos lo está mostrando como si fuera una carpeta, porque si tuviera varias hojas, aquí las desglosaría. Pero si se dan cuenta, ese es el nombre del archivo. Y la hoja que está dentro de ese archivo es pruebas PCR procesadas COVID. Si yo me paro sobre la prueba, sobre la hoja, perdón, él me muestra o hace una vista previa de la hoja. ¿Y por qué hago énfasis en la hoja? Porque si yo traigo un archivo que tiene varias hojas, aquí me mostraría esas hojas. En este caso no, solamente me muestra una porque es la única hoja que aparece. No se me habilita cargar y transformar datos hasta que yo haga clic sobre la hoja. ¿Listo?
Hago clic sobre la hoja, entonces ahora sí aparece cargar o transformar datos. Transformar datos me va a llevar a otra, podríamos hablar de, aunque es una ventana, es un aplicativo que trabaja sobre Power BI, que es el Power Query. Ahorita no lo vamos a trabajar. Solamente le vamos a decir cargar. ¿Listo? Listo, entonces él está aquí cargando nuestros datos. Entonces, ¿de qué depende que esto se cargue rápido o que no se cargue rápido? Pues primero, del origen de datos, si el origen de datos está local, y eso es algo que ustedes deben empezar a analizar. En este caso, nuestros datos o nuestro origen de datos está como, yo lo tengo local, está en mi equipo, ¿cierto? Pero hay muchas empresas que trabajan el Office 365 y le sacan totalmente el jugo. Por lo general, estos archivos están en carpetas, pero en algo que se llama SharePoint. No sé si alguna de sus empresas o de ustedes trabaja SharePoint. Sí, señor, nosotros trabajamos con Exacto. SharePoint. Entonces, esos archivos no están por lo general, y yo digo el 90% del tiempo, las empresas que ya trabajan con SharePoint. SharePoint es como una plataforma que nos permite no solamente guardar los archivos, sino también hacer hacer trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces es como un Google Drive, como ese Drive, el repositorio de Drive, que me permite abrir el archivo y que varias personas lo trabajen al tiempo. Eso lo hago desde SharePoint. ¿Sí? Entonces, cuando las empresas tienen configurado SharePoint, por lo general, estos archivos están allá. Para trabajar en SharePoint es otra manera, ¿listo? Pero es simplemente para que lo tengan en cuenta. Aquí estamos trabajando en local. Entonces, ¿qué hace que se cargue o se cargue rápido, se cargue más despacio? Pues primero eso. Si el archivo está local, quizás no se demore mucho. Que el archivo no tenga tantas filas. ¿Sí se dieron cuántas filas se dieron cuenta cuántas filas hay en este archivo? ¿Algún detallista? Ya lo fueron a abrir a mirarlo. 302 filas. ¿Listo? Entonces, pues no son muchos datos, pero si vienen más de 5.000, de 10.000, pues quizás se demore un poco más. Entonces, primer tema a analizar, ya nuestro panel de campos, ¿cierto? Aquí a nuestra derecha ya cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora ya tenemos información. De hecho, ¿qué hizo él? Él tomó esa hoja que venía en el archivo Excel, la convirtió en una tabla. Esto que ustedes ven aquí, esto es una tabla. Lo que está dentro de la tabla se llaman campos. ¿Y por qué hago así tanto énfasis en eso? Porque es que nosotros vamos a trabajar es con los campos. Entonces yo les digo, tráiganse en el campo, y si se dan cuenta aquí en las visualizaciones, cuando coloquemos los objetos visuales, necesita es campos, ¿sí ven? Agregar campos. Esos son esos campos. Pero los campos no son la tabla es esta. Pruebas PCR, esa es la tabla. Estos son los campos. ¿Listo? Entonces yo sé que ustedes, como son tan detallistas, ustedes ya se dieron cuenta que, por ejemplo, acumuladas le colocó un signo de sumatoria, ¿cierto? El campo acumuladas. Eso quiere decir que este campo lo formateó. Él mismo le puso formato de número. Esto es un dato numérico. Y al campo fecha, si ven que le colocó como un calendario al lado, de hecho es un calendario, un dibujito en calendario, lo formateó, le puso formato de fecha. ¿Listo? ¿A alguno no le puso el formatico de fecha? Zapatos. Sí, a mí. No le puso el formato de fecha, ¿cierto? No, señor. Exacto. Bueno, ok. A eso es lo que me refería cuando les dije, tengan en cuenta este punto. Eso es en la última actualización de Power BI. Este tema de la jerarquía de las fechas, de hecho aquí lo que está desactivado es la jerarquía. ¿Sí? Está desactivado. Aquí el menú archivo, opciones y configuración, opciones, o sea, si no les cargó el formato como fecha, quiere decir que esto aquí en carga de datos, global carga de datos, en inteligencia de tiempo, esto está desactivado. Vamos a ver si lo desactivo, si me hace algún cambio.
Ah, ok, no me lo hizo. Opciones y configuración. Opciones. Quiero mostrarles cómo se lo está viendo. Inteligencia de fecha. Esta. Eso. Te lo está mostrando así, ¿cierto? No, es que no me aparece ni siquiera el campo fecha, solo me aparece acumuladas. Ah, no, eso ya es otro problema. Ok. Bueno, pensé que era que le estaba mostrando el campo así sin el calendario. Entonces, si lo está mostrando sin el calendario, es porque está desactivada la opción que les estaba mostrando. Aquí en archivo, opciones y configuración, opciones. Ya miramos qué es lo que te está pasando. Aquí en carga de datos la voy a activar otra vez. Fecha y aquí en carga de datos, que también se lo quité, lo voy a activar. Listo. Otra vez me cargó la. Muéstranos qué te pasa. Compártenos pantalla y muéstranos qué es lo que no te muestra. Ok, despliega la tabla. Abre la tabla. Ahí en la flechita que está al lado del nombre pruebas PCR, abre la tabla. Ahí. Ah, ok. Era eso, solo eso. Listo. ¿Vale? Entonces, pero ahí nos acaba de mostrar, ¿cuál es su nombre? Arbey. Arbey. Arbey nos acaba de mostrar lo que les estaba compartiendo yo ahorita. Es decir, esto que está aquí es la tabla, ¿sí? La hoja que trajimos se convierte en una tabla y lo que está dentro de ella, que es cuando hago clic acá, son los campos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Inquietud. ¿Aló? Señora, Yo tengo una inquietud. Si tú dices que los valores los trae predeterminados, en el caso que fuera un SK o una referencia, y me lo toma como valor, pero yo necesito que lo tome como texto porque no necesito que eso me contabilice, sino validarlo por referencia, ¿cómo se haría esa modificación? Ya vamos a llegar allá, tranquila. Ah, ok, ok. Sí. Él resulta que él lo hace en la herramienta que les comentaba, que es el Power Query, en la herramienta de transformación de datos. De hecho, el Power Query en realidad es una herramienta que me permite, yo ya tengo mis datos, ¿cierto? Y él, como dice, que ahí aparece inventarios, no sé cuál es tu nombre. Luisa Carvajal. Luisa, porque dice Luisa. Él los trae, él asume, llega y los revisa. El Power Query es el que lo hace en realidad. Revisa y dice, ah, no, esto es un número, y lo marca como número. Pero resulta que tú no lo quieres como número, sino que lo necesitas como texto. ¿Sí? Entonces hay que ir a hacer algunas transformaciones en el Power Query. ¿Listo? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ah, ok, vale, gracias. ¿Listo? Aquí súper importante, eso que estamos haciendo en este momento es analizar los datos. Y yo analizo los datos, ya los vi que los cargué, o sea, ya tuve los datos dentro del proceso, ya los obtuve, ¿cierto? Pero ahora voy a analizar qué me traje yo acá. Yo podría pararme acá y pues difícilmente me va a mostrar algo. No quiero graficar todavía, no quiero visualizar todavía. Entonces lo que voy a ir aquí es a la vista de datos, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño chequeo de qué es lo que me está mostrando. Entonces aquí está mi tabla y me está mostrando, o qué fue lo que traje, perdón. Traje dos campos dentro de esa tabla, hay una tabla fecha y una tabla acumuladas. Discúlpenme, un campo fecha y un campo acumuladas. ¿Listo? Yo analizo si aquí puedo filtrar, ir mirando qué información hay, ¿ok? Si no hay algún dato vacío, ¿ok? Resulta que eso está como fecha y hora. Bueno, y sin embargo me lo sigue mostrando como fecha. ¿Listo? Entonces aquí puedo ver y puedo ir analizando la información. Digamos, dado el caso, aquí me aparecen muchos errores, entonces ya tendría que ir a transformar esos datos, pero digamos que no nos vamos a meter tanto en el tema. Simplemente vamos a ver las partes de la pantalla y del Power Query. La otra cosa que también se activó fue mi modelo de datos. Si yo entro aquí a mi modeling, ya aparece una tabla acá, pero pues en este momento no me va a servir mucho porque el modeling me permite relacionar más de una tabla. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 tablas. Eso lo hago aquí en el móvil, pero es para que lo vayamos teniendo en el radar. ¿Listo? Entonces analicé mis datos. Ah, no, están bien. Entonces sí, definitivamente sí los puedo graficar. Así como están, yo los puedo graficar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí empezamos
con nuestro tema de obtener o de utilizar visualizaciones. Resulta que los dos datos o los datos que vienen en esta tabla son datos, uno es numérico y el otro fecha. Yo ya dije, ok, estos son el total en esta fecha. Entonces yo quiero que él me grafique el total de pruebas realizadas en una fecha. Entonces puedo utilizar, y aquí es muy importante que empecemos a aprender o a determinar cuál es el objeto visual que mejor se acomoda a lo que queremos hacer. Es decir, no es lo mismo mostrar el total, digamos en este caso, de pruebas acumuladas en una fecha en un gráfico de barras, ¿cierto? O en un gráfico de columnas, que mostrarlo en un gráfico circular. Entonces es muy importante que también empecemos a entender cuál es el tipo de gráfico o de objeto visual que mejor se acomoda a lo que queremos mostrar. Digamos, en este caso voy a utilizar un gráfico de columnas apiladas. ¿Listo? Ok. ¿Cómo lo utilizo? Me paro sobre el lienzo, voy a contraer esto, me paro sobre el lienzo, vengo aquí a mi panel de visualizaciones y escojo este gráfico de columnas apiladas. ¿Listo? Él ya lo colocó aquí. Voy a poner un poquitico más grande. Entonces, como ustedes se dan cuenta, funciona igual que todos los objetos en Microsoft Office. Es un objeto que está ubicado sobre nuestro lienzo y aparecen unas señales o unas marcas. ¿Sí? Estas marcas me permiten que cuando pase el cursor sobre ellas, las pueda tomar y pueda agrandar o contraer el objeto visual. ¿Listo? También que me permite hacer clic sostenido sobre el objeto visual y lo puedo mover a cualquier lado de mi lienzo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, lo que les comentaba al inicio. Ubico el objeto visual. Se habilitan los campos, ¿cierto? O los campos de datos de este objeto visual. En este caso y en este objeto visual muy particular, es un gráfico que tiene dos tipos de datos, o coordenadas o cardinalidades, eje X y eje Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para poder empezar a visualizar, simplemente hago clic sostenido sobre uno de los campos y lo voy a llevar, por ejemplo, voy a llevar la fecha al eje X. ¿Listo? ¿Qué me mostró? Si no les mostró nada, está funcionando perfecto. ¿Listo? No vamos a mover nada, voy a llevarme la fecha. Si el campo completo me lo voy a llevar allá al eje X. Y entonces al eje Y, ¿qué me va a llevar? En este caso, el campo que dice acumuladas. ¿Listo? ¿Por qué nos está mostrando solo el año 2020? Porque él está utilizando acá un tema de jerarquías. Y si se dan cuenta, él utilizando la jerarquía está mostrando el único año que encuentra, porque está inicialmente, es el año 2020. Por eso está mostrando solo el año 2020. ¿Listo? Pero si yo a esa jerarquía le puedo quitar el año, entonces él ya me muestra, en la jerarquía que va, me muestra el trimestre. Pero no, yo no quiero que me muestre el trimestre, quiero que me muestre el mes. Entonces hago aquí el mes. ¿Sí? O simplemente voy a quitar este campo de acá. Como si se dan cuenta aquí mismo en el campo, yo podría, o aparece habilitado una opción que se llama jerarquía, yo podría traerme el campo que necesite visualizar. ¿Cómo así? Aquí, si se dan cuenta, no solamente aparece el campo fecha, sino que cada una de las fechas o cada uno de los datos de la fecha, él lo distribuye en un campo adicional. ¿Sí? Entonces yo podría traerme, por ejemplo, el mes y graficar solamente el mes o visualizar solamente el mes. ¿Sí está claro? Esto es porque está habilitada la jerarquía, pero yo también le podría decir acá, no me muestre la jerarquía, muéstreme la fecha. Y entonces aquí él me muestra día a día o dato a dato. ¿Sí? Aquí está cada uno de los días de la tabla que está ahí. ¿Sí está claro? Si le digo que muestre la jerarquía, entonces le puedo decir por qué tipo de dato necesito mirarlo. ¿Cómo lo ven? ¿A alguno no le funcionó esta parte?
¿A todos les funcionó? ¿Todos vamos acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto que acabamos de hacer es la manera como funciona Power BI. Ya, listo, ¿no? Ya aquí en adelante podemos hacer cualquier tipo de visualización. Sí, así funcionan todas las visualizaciones. ¿Qué es lo que les estaba comentando con respecto a escoger bien el tipo de visualización? Es como cuando dicen va a escoger bien su pareja. Aquí también tienen que escoger bien el tipo de visualización o de objeto visual que me va a mostrar la información. Es decir, aquí yo tengo, y es muy claro en este tipo de gráfico, ¿cierto? Que aquí me indica por cada mes el total de acumuladas, ¿cierto? Pero si yo en realidad, en lugar de esto hubiera escogido, por ejemplo, este, ¿se ve bien? De pronto no es, aunque lo está acomodando, ¿sí? Aunque él lo está acomodando, no es tan claro, ¿cierto? ¿O ustedes qué creen? O este gráfico de tipo circular. Yo creo que depende de lo que yo quiera mostrar o ver. Tal Porque cual. si lo que quiero ver es como la evolución, pues debería ser el gráfico inicial. Pero si lo que quiero ver es cantidades, pues utilizaría el otro. Aunque supongo que en el de las barras, como en el Excel, supongo, no sé, le puede poner uno los datos o la información sin que tenga que poner el clic para visualizarlos, si quiero tener las dos informaciones. De hecho, ahí ni siquiera estoy haciendo clic, pero es tal cual lo que dice Kelly. ¿Sí? O sea, Kelly lo tradujo de la mejor manera. Muchas gracias, Kelly. Sí, es eso, básicamente. Es lo que ustedes necesiten ver. A veces ni siquiera lo que nosotros necesitamos ver, ¿no? Es lo que necesitamos mostrarle a, 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 a un jefe o a la organización en general para que entiendan lo que está pasando, ¿sí? Es la gráfica o el objeto visual que mejor me permite mostrar la información. ¿Listo? En este caso, no, aquí ni siquiera estoy haciendo clic, simplemente pasas y ahí se está mostrando el acumulado. Ya vamos a mirar en el resto de sesiones cómo puedo empezar a cambiar este formato y empezar a que esto tenga más interacción, ¿sí? Pero eso es básicamente de lo que se trata Power BI. Obtenemos unos datos, analizamos esos datos, ¿listo? Visualizamos, utilizamos un objeto visual para visualizarlos y empezamos a crear diferentes informes. ¿Listo? Si quieren guardarlo, no, de hecho guárdenlo, guardemos este archivo, guardémoslo como, ¿cómo es que se llama? Guardemos este archivo, ya les cuento otra cosa que pasa aquí con esto. Ok. A esto vamos a ponerle ejercicio 1. ¿Listo? Voy a crear aquí una carpeta nueva que se llame esto va a ser ejercicio 1. Listo. Entonces, por favor, pendientes acá de esto. La extensión en que guarda los archivos Power BI es esta. .pbix. Ese archivo pbix es el archivo del proyecto que ustedes están trabajando. Es decir, que cuando ustedes encuentren un archivo pbix, la única forma de abrir el archivo pbix es en Power BI. ¿Listo? Entonces le voy a colocar ejercicio 1 y le voy a decir guardar. Aquí ya quedó guardado. Si voy a mirar acá, empresas varias, si se dan cuenta, no sé si lo noten acá. Archivo ejercicio 1.pbix. Entonces, esto es un archivo de Microsoft Power BI Desktop. Solo se puede abrir en Microsoft Power BI Desktop. ¿Listo? Lo otro que podrían hacer, y si quieren, vamos haciéndolo, es decirle aquí archivo, exportar, y entonces aquí podríamos exportarlo como un PDF. Miremos qué es lo que hace. Él empieza a generar un informe y lo guarda como un PDF. ¿Qué es lo que pasa? Ahora aquí ya lo empiezo a notar. Como yo no le activé las etiquetas ni nada de eso, pues él viene plano. Pues esto es un archivo plano. O sea, pues plano en temas de interactividad. Si yo me paro acá, pues en cada columna me muestra el total, ¿no? Entonces, para que lo... ¿Listo?
Entonces, eso que acabamos de hacer es este ejercicio simple de cargue de datos que está en su plataforma. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos que hagan en esta tarea? Cargar ese archivo PDF que acabamos de exportar. ¿Sí lo vieron? ¿Qué hicimos acá? Archivo, exportar, exportar a PDF. Ese archivo que sale de ahí, necesitamos que lo carguen acá, en este ejercicio simple de cargue de datos. ¿Vale? Como esto es un ejercicio demasiado sencillo, demasiado simple, ¿sí? El plazo para la entrega de este ejercicio va a ser el jueves al finalizar la sesión. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque aquí simplemente marcan aquí la tarea y se traen el archivito de este PDF que acabamos de crear. No es nada más lo que tienen que hacer. Para que vean cómo es de sencillo aquí pasar y certificarse en este curso. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Alguno no entiende esta parte del cargo de la tarea? Ok. Es muy sencillo. Ya guardamos nuestro archivo Power BI. Perfecto. Tengámoslo ahí. Sobre este archivo vamos a seguir trabajando la siguiente sesión. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A alguien no le funcionó? ¿Le está pareciendo algo? Y aquí quiero hacer un paréntesis grandísimo. No importa que para ustedes, de pronto usted diga, no, es que me da pena decirles que no me está funcionando nada. Paren, tranquilos, paren y pregunten porque después quizás esa duda que tengan ahorita se les vuelve eso se vuelve una bola de nieve y eso se va acumulando y después cuando necesitamos hacer algo más complicado, entonces no lo van a tener tan claro. Entonces no importa, por favor, paren, yo me paro y miramos así como nos mostró ahorita Arbey. La idea es esa. Usted no me está funcionando. Muéstrame que no nos está funcionando. ¿Listo? Por favor, ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Con respecto a la asistencia de hoy, ¿alguien ingresó después de las 7:10? Digamos, por hoy no es nada más. De verdad les agradezco mucho su participación y nos vemos el jueves. De pronto los que quieren que revisemos la asistencia se quedan y el resto ya nos podríamos ver el jueves. ¿Listo? ¿El jueves o el martes? ¿Hoy qué es? Jueves. Ah, el martes. Ah, bueno. Pucha, no, estoy corrido. O sea, esa tarea tiene que estar para el martes, bueno. Yo pensé que hoy era martes. O sea, que nos vimos fue este martes. Nos vimos antes de ayer. Sí, señor. Oigan, no, pero ¿cómo así? Entonces, si nos vimos antes de ayer, ¿por qué no han hecho lo de la...? No, ahí sí está peor. Ahí sí quedé peor yo. Vengan, por favor. Entonces, sí necesitamos que hicieran eso. Yo pensé que íbamos a... No, estoy loco. Estoy corrido de fechas. Necesitan hacer la evaluación diagnóstica, necesitamos el foro de bienvenida, necesitamos el formulario de registro. Súper urgente. Esperemos que lo hagan. ¿Alguien de la asistencia? ¿Alguien que haya entrado y que no esté en la asistencia? ¿Alguien que haya entrado después de las 7:10? Valerie. Listo. ¿Alguno más? Listo, Valerie. Peter Vaquero. ¿Perdón? Peter Vaquero. Peter Vaquero Pachón. Listo. ¿Alguno más? Señor, gracias. Hasta luego. Listo. Por favor, no se les olvide toda la parte inicial del curso, bueno, toda la parte de bienvenida, foro, la evaluación diagnóstica, realicen la evaluación diagnóstica, realicen la autorización de datos. ¿Listo? Realicen la autorización de datos. ¿Vale? Porque lo que va a pasar es que en la siguiente sesión, si esto no está al 100%, me toca parar hasta que ustedes hagan esto.
hasta que todos la tengamos y aquí aparezca, creo que hay una persona que no va a asistir porque está incapacitada, ¿cierto? Digamos, hasta que no aparezcan por lo menos los 23 de los 24. No podríamos seguir, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces los dejo para que se vayan a trabajar juiciosos y nos vemos el martes. Muchas gracias por su atención. En un rato subo la grabación de la sesión para que también la revisen, ¿listo? Muchas gracias, buen día. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Chao.